En mayo de 2022, la organización Reporteros Sin Fronteras emitió en su ranking sobre libertad de prensa que Uruguay había caído del puesto 14 al 44 y registraba presiones políticas a periodistas que cubrían casos vinculados a presidencia. Esto tiene que ver obviamente con el caso Astesiano. Pese a un contexto favorable, decía la organización Reporteros Sin Fronteras que el país había caído en la libertad de prensa. Un año después, la misma asociación registraba una nueva caída, esta vez del puesto 44 al 52, y consignaba en su informe que varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales. Nuevamente, esta asociación decía que Uruguay era uno de los países en Latinoamérica mejor ranqueados, pero igualmente se notaba un retroceso. Pasamos a noviembre de 2023. La Sociedad Interamericana de Prensa también se hacía eco de este retroceso según el índice Chapultepec, que es el índice que esta sociedad utiliza para medir las acciones institucionales en materia de libertad de expresión y de prensa. En estos días nuevamente tenemos con este tema del seguimiento del Ministerio del Interior al periodista Eduardo Preve. Este tema se ha puesto sobre la mesa. Para hablar sobre esto, sobre libertad de expresión y libertad de prensa, tenemos en contacto con Edison Lanza, ex relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Hoy es director de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones. Edison Lanza, un placer recibirte aquí en la clase radio. Te damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo andan? Espero que bien, escuchando atentamente ahí la introducción, bien completa que hicieron. Y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, yo fui el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020. Edison, la primera consulta que yo te quería hacer es sobre estos dos conceptos, libertad de expresión, libertad de prensa. ¿Qué vínculo tienen, pero también en qué se diferencian? Claro. Bueno, la libertad de la prensa es uno de los elementos fundamentales, o de las manifestaciones fundamentales de la libertad de expresión, ¿no? Históricamente, las revoluciones tecnológicas de la comunicación han generado nuevos estándares, por decirlo de alguna manera, y hay siempre como una confusión entre libertad de prensa y libertad de expresión, porque bueno, cuando nace la imprenta, genera su auge allá por el siglo XVIII, obviamente genera las revoluciones políticas más importantes digamos de la historia prácticamente, con la Revolución Francesa, la Revolución de Hispanoamérica y la Revolución también americana, y esto tiene mucho que ver con la difusión de las ideas a través de la prensa y intentos de censura y demás, y bueno, se generan ahí los primeros estándares que luego se van a universalizar, ¿no? La libertad de expresión es más amplia que la libertad de prensa, por decirlo de una manera, es universal, alcanza a todas las personas, no solo a los medios de comunicación o los periodistas, porque la libertad de expresión es un derecho, digamos, que asiste a cualquier persona, incluso a niñas y niños, ¿no? Fíjate, sin distinción de edad, de género, de raza, etcétera. Y además, bueno, la libertad de expresión no solo protege la actividad de la prensa, sino que también la protesta social, la libertad artística, cultural, la libertad de investigar y denunciar, etcétera, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera, son hermanos, ¿no? Hermanas, están estrechamente vinculadas. Y Edison, sobre lo que hablábamos en la introducción, ¿cómo notás este retroceso que según estas organizaciones internacionales se verifica en el Uruguay en cuanto a la libertad de prensa? Sabemos que estamos en un contexto en Latinoamérica que se juzga como un contexto peor que el nuestro, pero ¿cómo se ubica Uruguay en ese contexto regional? Sí, tu introducción es muy pertinente, porque cuando uno habla de libertad de expresión y pregunta, con todo
criterio la prensa pregunta estamos mejor, estamos peor, o respecto a quién, siempre hay que hacerlo en su contexto, ¿no? No es lo mismo hablar de la libertad de expresión en contexto de gobiernos autoritarios, como, no sé, El Salvador o Venezuela, y hablar en un contexto como el de Uruguay, donde hay poder judicial independiente, leyes que protegen el acceso a la información, que protegen la difusión de información de interés público, como la que despenalizó los delitos de comunicación, que hay un poder judicial que puede garantizar estos derechos, que hay leyes que protegen la protección de la fuente y una cultura democrática bastante arraigada, aunque algunos fenómenos que intoxican el debate público ya también nos alcanzaron, ¿no? En ese contexto estamos mejor, por supuesto, en líneas generales, pero lo que están diciendo las organizaciones que monitorean la situación de libertad de expresión y de distintos, yo diría, naturaleza, porque la Sociedad Interamericana de Prensa es la que nuclea a los dueños de los medios escritos en toda América, de las Américas, de Estados Unidos a la Patagonia, del Alaska a la Patagonia, por decirlo de alguna manera, y Reporteros Sin Fronteras o Freedom House son organizaciones no gubernamentales, globales, bueno, que hacen este ejercicio hace 50 años, ¿no? Entonces, que estén marcando consistentemente que hay un retroceso, bueno, nos tiene que preocupar, que llamar la atención, y ahí tenemos que identificar cuáles son las razones de ese retroceso, por supuesto. Pero en este tema que también, porque al hablar de los medios de comunicación y la tarea que cumplen, muchas veces se puede permear lo que es informar y lo que es manejar la opinión pública. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Sí, digamos, obviamente la libertad de prensa no excluye que los medios tengan que autorregularse, por decirlo de alguna manera, o guiarse, digamos, por principios de ética periodística, de profesionalismo, ¿no? Esa es una discusión bueno, que hay que dar en el seno del gremio de la prensa, de los colegas, del debate público también, porque los medios están sometidos a escrutinio, la academia, en fin, en una democracia hay distintos actores que pueden hacer un análisis de cómo están actuando los medios de comunicación, ¿no? O expertos, analistas, etcétera, ¿no? Y por supuesto que también pueden pasar muchas cosas debajo de la superficie, que uno o la gente, la opinión pública no alcanza a visualizar, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema en el actual periodo de gobierno, más allá de las cuestiones que ustedes ya mencionaron, bueno, que han surgido, ¿no? Presiones más o menos explícitas, seguimiento, posible denuncia de seguimiento a periodistas, ataques a la prensa por parte de senadores, legisladores, representantes del oficialismo, o sea, esto sucedió. Pero también hay cosas que a veces son indirectas, como dice la normativa internacional, y que también impactan en la libertad de expresión. Por ejemplo, los fondos, los dineros que un gobierno le pasa o de alguna manera le entrega a los medios de comunicación privados, ¿no? Entonces, acá las cuentas las han sacado académicos y expertos que siguen estos temas, y sabemos que por distintas vías este gobierno le entregó una cantidad de beneficios, sobre todo a los medios audiovisuales más poderosos, totalmente, millones de dólares, digamos, de una manera, millones de dólares, de una manera opaca, de una manera no objetiva, y bueno, eso también, en definitiva, luego se puede traducir en la forma de cobertura. En fin, no digo que los periodistas, porque me consta que son profesionales que obviamente todos intentan y buscan hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero bueno, las líneas editoriales, en fin, esas cuestiones que a veces ya no son tan explícitas y son difíciles hasta de probar, ¿no? Edison, tú publicaste junto a Gustavo Buquet un texto que es de referencia en cuanto a la concentración mediática que hay en el Uruguay. El texto es una compilación que se titula La televisión privada comercial en Uruguay. Ahí tú caracterizas el panorama mediático del Uruguay, la concentración de los medios, la concentración de la facturación, etcétera. Pero
quería preguntarte sobre qué impacto tiene esa concentración, esa característica de la propiedad de los medios en el Uruguay, qué impacto tiene sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, y si ha cambiado ese panorama que tú y Gustavo Buquet señalaban en 2011 en este texto, si ha cambiado en algo este panorama acerca de la propiedad de los medios en el país. Bueno, sí, efectivamente fue un trabajo que tuvo un impacto muy importante, yo diría en la opinión pública en su momento, en los medios, porque eran esas cosas que en el Uruguay no se pueden hablar, o mejor no hablar, o mejor no investigar, porque bueno, en definitiva los medios son, sobre todo los medios nacionales, son los que generan opinión pública, los que generan agenda, y bueno, y también es cierto que uno cuando habla de estas cosas corre riesgo hasta de que lo entrevisten o de desaparecer del espacio público, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento era profesor de grado 4 de la Universidad de la República, y Gustavo este, también y demás, y bueno, investigadores, y decidimos que esto era relevante que se conociera, y a la postre nadie nos desmintió, sino que se volvió, como tú decís, un trabajo de referencia, y yo diría que la situación, digamos, aunque pueden haber cambiado los titulares, porque hubo compras y ventas de acciones y demás en algunos de los medios que nosotros investigamos, pero lejos Pero de Edison, ¿se mejorar, sigue concentrando, lejos de el grupo mejorarse. Magnolio sigue concentrando de manera asombrosa los medios de comunicación uruguayos, sigue Por eso comprando? a eso iba, Sí, sí. lejos de mejorar, desde el punto de vista de la concentración tal vez empeoró, ¿no? Entonces, bueno, aparece este grupo Magnolio, que en aquel momento era muy incipiente, cuando nosotros sacamos aquel trabajo, que hoy ya tiene, creo que cerca de 10 frecuencias. La concentración de los medios de 4, 10 y 2, en definitiva, no ha cambiado demasiado, le han surgido competidores tal vez, como esto del grupo Magnolio. El grupo Sarandí también tiene unas 10 frecuencias. Y además el gobierno le asignó, no olvidemos que los grupos de televisión, tanto lo de Montevideo como lo interior, lo de televisión por cable, ahora tienen la posibilidad de ofrecer fibra óptica. Entonces, digamos, se suma una concentración tipo vertical, ¿no? Tienen televisión abierta, televisión por cable, radio y fibra óptica, ¿no? Que bueno, todavía no lo han desarrollado, veremos cuáles son ahí los planes y demás, pero bueno, ya tienen la licencia, en definitiva, y eso va a acrecentar el poder, indudablemente, cuando se asocien con alguien o cuando lo hagan por su cuenta, porque bueno, eso es una fuente de ingreso, multiplican las plataformas, etcétera, ¿no? La televisión digital también en su momento, el gobierno de Mujica, que quiso hacer una apertura, pero quedó solamente en la transición de la televisión digital de los canales ya existentes, y no entró ningún jugador nuevo a la televisión, ¿no? Y luego, bueno, la amenaza de la reforma de la ley de medios, que eso vendría a cerrar esta situación, porque hoy muchos de estos grupos no cumplen con los mínimos, o perdón, mejor dicho, con los máximos de concentración que permite la ley. Y esto lo que hace, hegemoniza el mensaje que le llega a la población, ¿no? Y también recorta libertades. Y bueno, la concentración tiene distintas consecuencias, ¿no? Por supuesto que son menos fuente de trabajo para los periodistas, genera un actor que además muchas veces la gente no ata los cabos, pero digamos, hoy los candidatos y los partidos tienen que ir a pedir precio y a negociar con estos actores más concentrados para poder hacer una campaña política, nada menos, ¿no? Entonces, claro, eso genera alguna clase de condicionamiento después, por eso también esto ha atravesado, o sea, otros temas de libertad de expresión se han ido solucionando en estos 40 años de democracia, ¿no? Este, pero los temas de concentración no. ¿Por qué? Porque, bueno, pasan los gobiernos y es muy difícil para cualquier gobierno tener un enfrentamiento económico, de carácter regulatorio, con los medios de comunicación, ¿no? Por último, te quería preguntar, Edison, discúlpame, sobre
sobre este caso, el caso Preve. ¿Qué opinión te merece el descargo que ha hecho el periodista y la versión oficial del ministerio que dice que no se investiga al periodista sino a las posibles fuentes? Bueno, ahí obviamente preocupación, vuelvo a decir, yo durante mis años como relator de libertad de expresión, tuve que analizar y pronunciarme sobre situaciones de espionaje de periodistas en México, en Colombia, en Perú, en fin, bueno, ni que hablar, Cuba, Venezuela, o sea, a lo largo del continente vi situaciones de estas donde algún aparato de inteligencia del Estado hacía seguimiento de periodistas a través de nuevas tecnologías, sobre todo ahora, ¿no? Como en el caso de México, por ejemplo, la introducción de software maligno, digamos, que te copia lo que vos estás escribiendo en tu celular o usando tu celular, todo lo que haces en tu celular te lo copia y lo manda a la central de donde te lo inyectaron, ¿no? O de escuchas por medios tecnológicos, o de esto que aparentemente habría pasado aquí, que es el perfilamiento de la actividad pública del periodista, ¿no? ¿Qué publica, qué hace, quién publica en redes, quiénes lo siguen, quiénes no le dan me gustan, en fin, y a partir de ahí tirar la piola para ver quiénes son las fuentes. A mí no me ha quedado claro la explicación del gobierno, en el sentido, sabemos ahora que es cierto que había una investigación, dicen que quien le habría filtrado al periodista determinada información, pero también dicen, bueno, por eso se llegó a perfilarlo, ¿no? O hacerle seguimiento de lo que publica. Bueno, a mí me parece que cuando uno quiere llegar de alguna manera investigando al periodista a su fuente, y bueno, estamos violando la libertad de protección de la fuente periodística, porque digamos, qué gracia tiene una tautología, o sea, no se puede ni explicar, es como absurdo, es decir que en Uruguay se protege la fuente, pero voy a hacer algún tipo de investigación de los periodistas para llegar a saber quiénes son sus fuentes, porque hagamos el chiste de la protección de la fuente, es que la fuente realmente no sea revelada, por supuesto por el periodista, ni se investigue por parte del Estado para castigarla, porque digamos, si no estamos en la misma, ¿no? Es decir, obviamente, la inversa sí es legítimo, si fuera una información reservada, bueno, que algún funcionario debería guardar el secreto, bueno, y hay una investigación en el organismo y se determina que hubo un funcionario que faltó a su deber, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que también eso requiere una serie de explicaciones, porque en Uruguay, si hay algo donde no tenemos ni leyes, ni norma, ni cultura, es de proteger a los denunciantes de hechos de corrupción o de violación a los derechos humanos, ¿no? Automáticamente en todos los gobiernos se ha dicho que quien filtra una información automáticamente debe ser sancionado penalmente. Y no es así en los países que protegen la libertad de información, Si no, porque no existirían esto... los Julian Assange, entonces. Exacto. Bueno, a Assange le ha ido precisamente mal y hay una discusión a nivel del mundo y de Estados Unidos, pero ya es un tema ahí donde que había un secreto de inteligencia, bueno, ahí un poquito más complejo, pero digamos, en casos de normales, ¿no? De alguien que en el Ministerio Interior, por ejemplo, denuncia de que se están violando los derechos humanos, esa persona, por más que sea funcionario del ministerio, no debería ser sancionado porque está haciendo un bien mayor a la sociedad y al Estado, que es denunciar una cosa mal hecha, una irregularidad. Está pasando ahora con este chico, este oficial de las Fuerzas Armadas, que claramente lo que denuncia son hechos de corrupción y en lugar de protegerlo se lo persigue, se lo Sí, sí. sanciona, ¿verdad? Entonces, esto en Uruguay es revolucionario, ¿no? Si lo puedo decir yo y tres o cuatro más, que creemos que para que haya un manejo limpio del Estado y un manejo y una rendición de cuentas de los que manejan recursos del Estado y el poder y pueden violar derechos humanos, pues bueno,
tengan la posibilidad de cierta protección. Y si arriba y encima el Estado busca a través de los periodistas, que son los que muchas veces son los que sacan las cosas a luz, y llegar a la fuente, para mí eso es un problema. Edison Lanza, abogado, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy director de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones. Te agradecemos estar en los micrófonos de la Clase Radio, la radio de Adeol Maldonado, y bueno, ojalá que podrá ser la primera de varias conversaciones. Bueno, un gusto y a las órdenes. Un saludo por allá. La Clase Radio.